Es un gusto estar nuevamente con ustedes, estimados televidentes, que semana a semana están en sintonía de este canal en su programa Vidas que dejan huella, en donde reflexionamos sobre la vida, obras de personajes ilustres que han dejado una huella muy grande en la historia de la humanidad. El día de hoy vamos a reflexionar sobre el obispo Helder Cámara, las inquietudes que él tuvo para la construcción de un mundo más justo y fraterno. Me acompañan en esta oportunidad José Luis Ribeiro, de la Orden de Predicadores, y el licenciado Freddy Ochaeta, con quienes estaremos compartiendo con ustedes los aspectos relevantes de la obra de Monseñor Cámara. Antes de eso quisiera presentarles a ustedes un pequeño videoclip con algunos rasgos biográficos importantes del personaje de hoy. Helder Pessoa Cámara, Fortaleza 1909, Recife 1999, arzobispo católico brasileño cuya defensa de la justicia social, así como sus actitudes de condena de las dictaduras latinoamericanas, lo convirtieron en el símbolo de la llamada Iglesia de los Pobres y en una de las figuras más destacadas de la teología de la liberación. Ingresó en el seminario en 1923 y fue ordenado sacerdote en 1931, siendo trasladado en 1936 a Río de Janeiro, donde se preocupó por las condiciones de vida de los habitantes de las favelas. Nombrado obispo auxiliar de Río en 1952, contribuyó decisivamente a fundar la Conferencia Nacional de Obispos Brasileños en estrecha colaboración con Monseñor Giovanni Montini, el futuro Papa Pablo VI, por entonces secretario de Estado del Vaticano. Desde su cargo de secretario general de dicho organismo, impulsó la creación de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, CELAM. En 1962, el Concilio Vaticano II le proporcionó la ocasión de difundir sus ideas y de instar a la Iglesia Católica a renunciar al lujo y al protocolo en favor de los pobres. Tras ser nombrado arzobispo de Lima y Recife en 1964, su actuación pública y sus intervenciones en la radio y la televisión, preconizando la reforma social, le acarrearon el acoso del régimen militar. En 1968 su residencia fue ametrallada y un año después murió asesinado uno de sus máximos colaboradores. En 1970 el gobierno empezó una campaña en su contra, acusándole de traidor y de hacer el juego al consumismo e impidiéndole el acceso de los medios de comunicación, a los que se ordenó silenciar su nombre. Jubilado en 1984, tras cumplir 75 años, algunas de sus alocuciones y sermones sobre las cuestiones sociales se publicaron en el título de La Revolución en la Paz. De entre su muy voluminosa obra escrita cabe mencionar el Evangelio como Dom Helder, El desierto es fértil, 1000 razones para vivir, las conversiones de un obispo cristiano, socialismo, capitalismo, ¿quién soy yo?, espiral de violencia, la rebelión de los economistas, revolución de los no violentos, una iniciativa, la Iglesia y el desarrollo de América Latina, para llegar a tiempo y pobreza, abundancia y solidaridad, doctor honoris causa por más de una docena de universidades. Fue propuesto en diversas ocasiones para el Premio Nobel de la Paz. Muchas gracias por estar y por seguir en sintonía con nosotros. Helder Cámara fue un varón que vivió y practicó el Evangelio en toda su dimensión, haciendo una opción preferencial por los pobres, al grado que fue conocido como el obispo de los pobres, el obispo de las favelas, la voz de los sin voz. O sea, tenía tantos apelativos por la misión que él desarrolló, ya que denunció la violencia, el racismo y las injusticias. Luchó por mejorar las condiciones sociales en Brasil y mantuvo una postura crítica contraria al comunismo soviético. José Luis, ¿podría usted darnos un panorama del entorno social, político, económico y religioso en el que le tocó desenvolverse al obispo Cámara? Muchas gracias, Jorge. Para poder comprender el legado que dejó Monseñor Helder Cámara a la humanidad, es preciso recobrar la memoria histórica
y ubicarnos en el contexto de los años 50, 60. En ese tiempo la situación socioeconómica, política y social en el Brasil era una situación muy mala. Se estaban viviendo un sinfín de situaciones desde el punto de vista político en detrimento de la población, varios golpes de Estado que el ejército de aquel país había dado. Acababa de ser expulsado prácticamente del gobierno el presidente Vargas por un militar que había fallecido. Entonces la cúpula militar le exige la renuncia. Algunos días después él fallece, él se suicida. En este entorno nos vamos a dar cuenta de que en el sufragio llega al poder el antiguo gobernador de Minas Gerais, el señor Juscelino Kubitschek, que fue electo democráticamente. Este presidente anunció un plan durante los próximos 5 años de desarrollo económico, político y social, seguido de un empréstito de más de 150 millones de dólares que consiguieron de algunos bancos americanos. Y en esta época el Brasil es reconocido entonces como la época de oro económica por los beneficios que se empezaron a impulsar de parte de este gobernante. Un gobernante que era destinatario de la misión del obispo, asistía a las misas del obispo. En este tiempo, en la década de los 50, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista pastoral, Monseñor Helder Câmara es nombrado obispo auxiliar de Río de Janeiro. Posteriormente es nombrado arzobispo de la arquidiócesis de Recife, y él empieza toda una acción pastoral en beneficio de los pobres más pobres de su país, y lo hace mancomunadamente con el entonces presidente Juscelino Kubitschek, quien le había dado todo su apoyo por las políticas económicas, por las políticas de desarrollo social que él tenía. Los ve con buenos ojos el presidente y le da todo su apoyo, al grado de que el Monseñor Câmara es el impulsador, es el planeador, planifica y ejecuta la construcción de la nueva capital del Brasil, Brasilia, con este dinero que habían construido. Desde el punto de vista socioeconómico, lamentablemente no se previno ni la proliferación de las favelas que se dieron en todos los alrededores de la nueva capital, Brasilia, en donde se empezó a construir todo un submundo en donde pululaba la gente en ese hacinamiento que se conoce con el nombre de las favelas. La favela es en nuestro medio podríamos decir es un asentamiento, en nuestro medio lo conocemos como un palomar, en donde existen miles de gentes viviendo en condiciones infrahumanas. Entonces, esta fuerte descomposición social, el desempleo, el subempleo, una infrarremuneración que estas gentes reciben, la hiriente pobreza con que se vive en el Brasil, que es considerada por los teólogos de la liberación como antievangélica, antiética y perversa. En este contexto, el obispo Câmara es destinado entonces, como lo decía hace un momento, a la arquidiócesis de Olinda y Recife. Pero una semana después que él es nombrado como arzobispo de esta diócesis, le dan un golpe de estado al presidente Kubitschek, y entonces empiezan los problemas, las acusaciones, la persecución política por la ideología del obispo Câmara. Aparte de ello, él es convocado a participar en el Concilio Vaticano II, participa también en la Conferencia de Medellín en 1968,
en donde se hace un agiornamiento de toda la iglesia y empieza a obtener una connotación internacional, empieza a ser reconocido al grado de que es nominado 4 veces para el Premio Nobel de la Paz. Y ahí empiezan sus problemas. El delito que tenía el obispo Cámara, Helder Cámara, es anunciar precisamente el Evangelio y denunciar todas las injusticias que se estaban cometiendo por los golpistas en ese tiempo en el Brasil. Sin embargo, él no deja de predicar el Evangelio, no deja de denunciar las injusticias, pelea en contra de los golpistas, reclama los presos políticos que se están dando, las presiones que se están dando, empieza a presionar desde el extranjero. Desde París en 1970, él denuncia las masacres y las violaciones flagrantes que se están cometiendo en contra de la población civil en el Brasil. Y esto trae como consecuencia seguir entonces una persecución política, ideológica en contra del obispo. Esos asentamientos humanos llamados favelas era un conglomerado de gente, una situación sumamente difícil y principalmente gente pobre. ¿Qué nos podría hablar al respecto? Bueno, yo creo que para Latinoamérica en ese entonces el contexto geopolítico de las favelas y el entorno actual es muy similar. Déjeme ver, por ejemplo, desde 1955 a 1985, Brasil es muy similar a Guatemala, o Guatemala a Brasil, por el periodo de dictaduras militares, ¿no? Pero dentro de ese contexto podríamos ver que Brasil era y es uno de los países con la mayoría de humedales del mundo, ¿no? Con una masa boscosa fuerte, es una reserva forestal del planeta, y el estado de Brasil es el país más grande en recursos hídricos. Por lo tanto, el interés macroeconómico y financiero de las grandes corporaciones estuvo latente en tiempos de Monseñor Cámara. Y dentro de este fuerte, la minería a cielo abierto nace ahí precisamente. Las grandes corporaciones británicas, estadounidenses y canadienses. Entonces, el sustento de la mano de obra era mayor, pero mal pagada, y donde las grandes ciudades se hicieron cinturones de miseria que se le denominan favelas, como bien lo decía Luis, que son asentamientos, palomares, ¿no? Pero dentro de este aspecto es muy fuerte, por ejemplo, que cuando esos cinturones de miseria se van dando dentro de las grandes ciudades de un país, es un indicador bastante fuerte de que el Estado está quebrando, está sucumbiendo, ¿no? Y pongo un ejemplo a su pregunta. Nosotros tres presentes acá y los que nos están viendo, hará unos 20, 22 años nos dábamos cuenta que en la ciudad capital, en cada semáforo, habían niños y niñas con pegamento en la mano, ganando pegamento en las manos, ¿no? Y se le dominaba por Casa Alianza en ese entonces niños y niños en la calle o de la calle, más o menos, provenían de esos asentamientos. El Estado no tuvo una respuesta inmediata a este fenómeno, de esta dinámica de la niñez y a la adolescencia, y ahora esos niños que nosotros mirábamos en la calle por la irresponsabilidad de nosotros los hombres son los sicarios ahora. Bien, gracias por sus aportes, pero vamos a ir a un pequeño corte y continuamos reflexionando sobre la vida de Monseñor Cámara.